al maestro Francisco Cerón. ¿Está ya listo Jefe. para su presentación? Sí, Muy bien, entonces lo presento. El maestro Francisco Javier Cerón Luna es el licenciado y maestro en letras francesas por la UNAM, con estudios en ciencia política, es titular del diploma de traducción literaria y humanística de la AMETLI, es profesor de francés como lengua extranjera en la FES Acatlán y ha dictado cursos de análisis lingüístico y literario en la licenciatura de Letras Modernas de la UNAM. Sus intereses son la enseñanza de lenguas, la traducción literaria y el entrecruce de la teoría literaria y política. Muchas gracias. gracias por Gracias, su... Gloria. Bueno, pues empiezo rápido. He titulado la ponencia por un abordaje crítico del concepto de mediación en la enseñanza de lenguas y, bueno, un poco de introducción. Últimamente en los manuales más recientes de francés, pero supongo que también de otras lenguas, esta idea de mediación está hiper presente y subrayo hiper. Pareciera que es como una suerte de estrategia de marketing y creo que está pasando algo como con la perspectiva accional de hace veintitantos años, que de repente todos los manuales se quisieron actualizar y metían la perspectiva accional como lo entendían. Y me parece que bueno, con la mediación está pasando algo relativamente parecido. eh, Estos manuales que les pongo aquí, cuatro manuales, identifican un poco esta parte de la mediación. Son muy recientes, el más viejo, digamos, es del 2022, y el más reciente es del año pasado. Entonces, hay una diversidad de esa idea y quizá por eso mi interés, que lo ligo porque en el departamento de francés estamos diseñando un manual al curso de comprensión de lectura y entonces, evidentemente, caímos en el concepto de mediación que ya está presente en la metodología de Acatlán, pero creo que con estas nuevas perspectivas, con la publicación del segundo volumen o el volumen complementario del marco del cuadro, eh, nos permite hacer una reflexión y quiero invitarlos justo a hacer eso. Bueno, a ver qué estoy pretendiendo compartir con ustedes. Quisiera hacer un abordaje crítico muy general sobre el concepto tal cual. Eh, Habrá que partir de dos cosas importantes. Una, que este concepto de mediación que aparece ya en el manual, en el cuadro de 2001, está pensado como una subcompetencia más bien, que está poco definida y lo que me interesa es que más bien a partir de la teoría de colonial, lo pensemos más bien como una praxis cultural. Ahí me falta una L. Sobre todo atendiendo a esta idea que el aprendiente es un agente social, que es, en el marco lo llama actor, pero lo que me interesa que reflexionemos es que es situado. Y situado me refiero con una realidad de lo que la teoría de colonial llama el sur global. Eh, a- Atendiendo a que pues estamos aprendiendo y enseñando lenguas coloniales. Eh, les invito a seguirme en tres ejes: contextual, pragmático y crítico. Y como les digo, estas reflexiones forman parte de este esfuerzo de investigación que estamos haciendo en el departamento de francés. Bueno, en el contextual, ¿de dónde viene el concepto de mediación en enseñanza o desde dónde se trajo? Pues desde las teorías de aprendizaje, sobre todo las socioconstructivistas, Vygotsky sobre todo. Ya la mediación se concibe como una herramienta cognitiva, donde la teoría constructivista pues pone en el centro el lenguaje como el mediador fundamental para conocer el mundo. Entonces, lo que pasa en el lenguaje, cómo aprendemos el lenguaje, tanto como lengua uno como lengua 2 3 nos da muchas herramientas, o le daba muchas herramientas a la teoría constructivista para conceptualizar esta idea de mediación. Otra cosa interesante a partir de esta perspectiva es que el aprendizaje es interactivo socialmente y está basado en un andamiaje. Y quizá esta es la idea más
primigenia que tenemos de mediación. Un tercero que ayuda o que da herramientas para llegar a otro punto o para resolver un conflicto. El problema que pasó en la autodidáctica de mediados del siglo XX fue que la mediación, sobre todo pensando en el método audiovisual y después en el enfoque comunicativo, se utilizó de una manera tecnocrática. Es decir, la mediación es una suerte de herramienta asistencial. Sobre todo pensé en la mediación, el diccionario como mediador o al propio docente ayudándole al alumno con gestos, con palabras, incluso demonizando la lengua uno, para que el alumno pudiera acercarse lo más posible al hablante nativo o hacer comprensible al hablante nativo. Y recuerden todas estas herramientas editoriales de las 100 palabras más importantes que hay que conocer para dominar el francés, o las 80 frases que tienes que aprender para tu viaje. Todo esto estaba asentado en que la mediación, esa herramienta que es andamiaje que podría ayudar a comprender al otro, fuera una suerte de puente que hay que transitar rápido porque lo que nos interesa o lo que estaba en el centro era la lengua 2 como un nativo idealizado. ¿Qué pasaba con todo esto? Pues un poco lo que Vygotsky y toda la teoría constructivista ponía en el centro es al sujeto aprendiente. Entonces, esta visión borra la subjetividad del aprendiente y lo transforma en un operador del código extranjero. Entonces, creo que esta es la visión incluso de la aprendiente en el enfoque comunicativo. O sea, lo importante es salir del paso y no netamente problematizar el aprendizaje de la lengua. Bueno, dicho esto, ¿en qué estamos ahorita o en qué nos podemos situar en la mediación como un paradigma? Evidentemente hay que retomar al marco como un neurto de referencia y como les decía, el marco en el 2001 concebía la mediación como una subcompetencia, sobre todo la consideraba con términos de traducción o de interpretación. Esa herramienta de ayuda servía simplemente o servía más bien para hacer comprensible el texto sobre todo o hacer comprensible el vocabulario, pero no lo problematizaba. Y seguimos, de hecho, una de las problemáticas que se adjudican al marco del 2001 es esta idea de nativo idealizado. Para el 2020, en este volumen complementario, eh, ya hay una suerte de profundización y problematización de la mediación. Y es muy interesante porque el volumen sí retoma gran parte de su propuesta a la mediación como un concepto central. Aquí les pongo el concepto de mediación que el volumen construyó y vean ahí ya retoma la idea de que la mediación implica actuar como intermediario para facilitar la comprensión, la comunicación o la construcción de significados entre personas, textos o culturas. Ya es mucho más complejo el concepto, aunque sigue teniendo ciertas cuestiones que podemos problematizar, como la idea de facilitar. ¿A qué estamos refiriéndonos con facilitar? Lo que sí creo que es interesante es que lo hace más complejo porque ya no son textos como lo veía la mediación del 2001, sino que también personas, culturas e incluso la misma comunicación. Quisiera nada más ponerles estas ideas en la mesa sobre qué tan compleja es la idea de mediación en el marco, en este volumen complementario. De entrada, lo equipara a una actividad comunicativa con la recepción, la producción y la interacción, y eso también, cosa que ya no hace en volumen, tendría que equipararlo a cómo evaluarla y cómo definir criterios por niveles. Hay ya intentos sobre eso y la evaluación sigue siendo un problema. Hay un debate para los didactólogos. Es interesante también que la mediación ya se concibe como una perspectiva social, colaborativa y cognitiva, que rescata un poco la idea de las teorías constructivistas. Eh, lo que me interesa también que ya pone el volumen es que el aprendiente sigue siendo un actor social
pero sí acepta por lo menos que hay cierta distancia de comprensión entre las culturas. No lo llama conflicto, pero por lo menos pone esa idea de distancia. Otra cosa interesante que es muy ambigua, pero que ahí está en el volumen, es que hay una suerte de mediación interna, una suerte de debate, si ustedes quieren llamarlo así, del aprendiente sobre los textos o sobre la comunicación que tiene mediar. Y esto que es en términos operativos muy, muy rico, que sí el volumen ah, un poco desarticula cómo se puede mediar textos, conceptos y la propia comunicación y enmarca criterios diferenciados. Entonces, es muy rico. Y finalmente, la mediación definida como competencia, como una suerte de actividad potencial y como estrategia. Ahí sí, como estrategia, supongo que la idea es detallarlo más porque el volumen solo enuncia estrategias de ampliación o de condensación. O sea, si pensamos en un texto, hacerlo, ampliar la información del texto para conocerlo, diversas perspectivas, o si pensamos en la condensación, quizá resumir el texto. Digamos que ese tipo de estrategias son las que nada más localiza el volumen y habría que pensar qué otras podríamos construir. Rápido, no me tardo mucho en... Quisiera nada más ponerle dos ejemplos de los manuales que usamos en el departamento de francés. Este, por ejemplo, es interesante porque lo llama, simplemente es la mediación y es una actividad que está al final de la unidad y es media hoja, media cuartilla. Y hace allí unas preguntas. Aquí lo que quizá es problemático, me di a la tarea de buscar qué decían las guías pedagógicas y es insistente las guías pedagógicas en que casi están formando a los profesores en mediación. Todas las guías pedagógicas son insistentes en dar su definición de mediación y cómo poder abordarla en clase. Aquí nada más el ejemplo es que un alumno le va a dar consejos a otro porque tiene que asistir a una fiesta del inicio de año en Francia y le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. Y aquí el reclamo más evidente es cómo diantres el alumno que va a dar consejos sabe de esa fiesta en Francia, porque lo que implica es que el otro no sabe. Y lo peor del caso es que es una actividad oral, siquiera es un texto, que bueno, podría tener tiempo para investigar, sino que es una actividad oral con toda la complejidad de la producción, de la interacción oral y con esta mediación un poco artificial o un tanto artificial. Otro ejemplo rápido es otro manual que usamos que es para niveles B, y este es más complejo, es toda una cuartilla. Este sí se enfoca en las estrategias, se enfoca evidentemente en las consignas que son más complejas y en poner el taller de mediación, que este lo considera un taller. El otro manual era simplemente una actividad en una situación específica. La idea es un poco, lo que dice la guía pedagógica, es que conciben la mediación como una tarea colaborativa, que se parece más a los proyectos, que no necesariamente todos son no necesariamente tendrían que eh, orientarse a la mediación. Lo que es interesante quizá es que si este manual trata de que todas las tareas colaborativas haya mediación de textos, de conceptos y de comunicación. El problema quizá, eh, bueno, yo veo dos problemas. Uno es que sea una tarea colaborativa, que parece más un proyecto, y el otro, que sigue siendo el mismo problema anterior, es que sean mediaciones sumamente artificiales. Aquí el punto de esta actividad es que puedan cooperar los alumnos para decidir qué palabra del francés los representa y hacer un video. Entonces, el taller lo que se enfoca es la cooperación entre los estudiantes, pero les da una suerte de preguntas, una suerte de consejos. Si ustedes ven ambos ejemplos, y así son muy parecidos los manuales, obvian una cosa que está en el centro, que es cuál es la situación concreta del estudiante al que le estoy enseñando la lengua, o al que está aprendiendo la lengua.
Y con situación concreta me refiero no solo a sus necesidades, sino a su bagaje lingüístico y cultural. Y esa es la idea de un abordaje crítico. Sí podemos aceptar con el volumen que la mediación implica una co-construcción de la realidad. En ese sentido, el usuario es un facilitador del sentido, pero lo que también es necesario aceptar es que todo acto comunicativo es conflictivo por naturaleza. Esta idea de los manuales obvian el conflicto o lo oscurecen, porque creo que ah, tradicionalmente a Europa no le gusta que el acto comunicativo sea conflictivo. Ahora, ¿por qué es conflictivo? Porque los estudiantes están en un contexto cultural situado. Su relación con su español, con su variante de español, con su contexto académico o de escolarización al aprendizaje y su relación con la lengua de llegada, y en el caso del francés, con todos los estereotipos del francés, es rica porque es conflictiva. Y el conflicto necesita negociación. Entonces, la idea de esta perspectiva crítica es desmontar un poco esta idea de un aprendiente edulcorado, si ustedes quieren, y centrarnos más en una idea del aprendiente como negociador del sentido, que aparta de que el aprendiente es un sujeto histórico y político, que tiene un bagaje cultural específico y lingüístico, y que en lugar de asimilar el código, interrogue e incomode el código. Les quiero dar un ejemplo rápido, no me va a dar tiempo de profundizarlo, pero hay una canción muy sonada, eh, un hitazo en Francia en el 2013, que se llama Papa Touré. Ahí hay un juego de palabras, la canción que significa ¿dónde estás, papá? Y aquí hay una cuestión de U, que es ¿dónde? Y T, que es un juego de palabras para asociado al ritmo de la canción. En términos de una mediación edulcorada, pues nos podemos quedar ahí. Las canciones suelen ser interesantes por el léxico y la canción tiene muchísimo léxico coloquial. Pero habría por lo menos dos cosas que en la perspectiva de colonial se le llama zonas opacas. ¿Cuál es la zona opaca? La primera es el video. El video presenta a una familia africana o de origen africano en Bélgica. Stromae es belga, pero pertenece a la diáspora ruandesa. Y lo podemos ver en los colores. Y hay una cuestión interesante porque el video está dividido en dos partes. Sí, ya me prometo. Por un lado, eh, la canción habla de dónde está el papá, papá ausente. Entonces, por un lado, el papá este que es como un maniquí, que está ausente. Y por otro lado, un papá que baila con el hijo, este niño que está viendo a estos cómo están bailando, es decir, la cuestión de la ausencia y la presencia del padre. Pero hay otra zona opaca si investigamos por qué diantres a Stromae eh, hizo este objeto cultural. El padre de Stromae fue asesinado en Ruanda, en el genocidio ruandés de los 90. Entonces, este papá donde estás no solo es la ausencia de un padre, sino es el reclamo y el dolor de lo que hicieron la colonización francesa o belga en este caso en África. Y Stromae es uno de los artistas más famosos belgas y súper popular. Entonces, aquí hay una suerte de mediación donde la lengua no solo es un conflicto intralingüístico per se por el código y por la fonética, sino también por toda la implicación histórica que incluso a los estudiantes podría hacerles eco. Estaba pensando en el clásico padre ausente de la literatura mexicana y en la historia de padres ausentes que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, todo esto activa lo que les quiero compartir, que la idea de esta perspectiva crítica de la mediación es subvertir la subordinación epistémica, donde el bagaje de los aprendientes se ponga en el centro, porque va a tensar la relación con las lenguas y quizá esta idea de educar en la opacidad es desactivar estos mecanismos edulcorados
para poder apropiarse de la lengua. Y ya nada más para cerrar, todo esto lo queremos reusar o reutilizar o llevarlo en este proyecto, en el sentido de qué tipo de textos elegir, qué tipo de estrategias para justamente hacer crítica a esta mediación de la lengua por medio de los textos que corresponden a los cursos de comprensión lectora. Bueno, ya. Gracias, Gloria. Muy bien, muchas gracias, Francisco, por esta de verdad muy ilustradora e interesante presentación. Hay una pregunta de una de las asistentes. Dice, en una tarea colaborativa de nivel B1, nuestro PG6 de requisito, como la lectura de un documento cultural y la confrontación de comprensiones entre pares, ¿cómo podemos asegurarnos de que el alumnado no se limite a transmitir información, sino que realmente construya significado de manera conjunta? Pues es una súper preguntota. O sea, el término, creo que habría que echarse un clavado en este volumen del marco, porque sí establece ciertos criterios generales de indicadores. Me parece, en la búsqueda que he hecho, se están haciendo estos esfuerzos de hacer indicadores parecidos a los de percepción y recepción. Eso por un lado, quizá establecer una batería como de indicadores y de términos que competencias se requieren para hacer esa tarea. Pero la otra, tal vez, como el ejemplo que les pongo, habría que hacer una suerte de intervención y creo que eso es también, paréntesis, lo que le ha faltado profundizar a la competencia de mediación porque se ha centrado en el alumno que es central, pero también los profesores docentes somos mediadores. Y no mediadores como facilitadores, sino que también cargamos todo un bagaje lingüístico, estereotipado, históricamente situado, políticamente situado. Entonces creo que valdría la pena, aunque parezca que es una estrategia de antaño, de sentarse y de hacer una suerte de batería de cómo elegir los documentos. Creo que me parece que para que podamos no asegurar, pero por lo menos incitar a que la negociación, a que la interacción entre los aprendientes, y creo que la interacción puede ser desde los niveles A, habría que pensar qué tipo de documentos presentar, por un lado, y bajo qué tipo de condiciones didácticas también presentarlos. Y eso es todo una labor, creo que colegiada, teniendo claros los objetivos. Digo, aquí en el SEI tenemos ciertos objetivos que están más o menos claros. Y una cosa que, por ejemplo, tenemos en el departamento de francés que trabajamos con manuales. Y a veces pareciera que justo lo que acabo de decir es no trabajar con manuales. No, la idea es justo hacer una lectura crítica, llamarla así, de los materiales que ofrecen los manuales. Y hay muchos materiales que con otra perspectiva de mediación crítica se pueden abordar de manera más atractiva en clase. Y un poco para cerrar la respuesta, creo que si incitamos la mediación desde el conocimiento situado de nuestros estudiantes, puede ser más rico y puede permitir la interacción de una manera más fluida. ¿A qué me refiero? Dos cosas. Una, que la lengua uno está muy demonizada. Usarla o no usarla en clase. O en qué medida usarla. Quizá una de nuestras, digamos que deberes como docentes de una lengua extranjera es tratar de hacer o facilitar el uso de esa lengua. Pero habría que también pensar mm, qué actividades o qué participaciones, por llamar de alguna forma, o qué interacciones el estudiante universitario, sobre todo aquí en el SEI, está mucho más capacitado, se siente con mucho más capacidad cognitiva para usar la lengua. Es lo que la teoría colonial llama la justicia epistémica. No porque muchas veces las metodologías exportadas de Europa conciben al estudiante como un nativo fallido o la idea de que el estudiante se convierte en un nativo en algún momento de su vida. Y perdón, eso nunca lo va a lograr. Nunca vamos a tener estudiantes, es más, ni siquiera los profesores somos nativos ideales.
partir de ese conflicto y de centrarlo en la clase, creo que sería mucho más rico en términos de justamente estar mediando entre culturas y entre lenguas desde una perspectiva conflictiva. Ahora, el conflicto no significa que vamos a estar peleados todo el tiempo, no, al contrario, es justo para tener capacidades creativas de cómo asimilar los productos culturales, que al final que es también con lo que trabajamos en el salón de clases. Tenemos una última pregunta del doctor Jafre Espinosa. ¿Qué herramientas se han integrado para evaluar la efectividad de la mediación lingüística y cultural? Ay, me preguntaron por las cosas. Esa es la otra cosa, creo, de la competencia de mediación. Y creo que es lo que le podemos criticar al volumen. O sea, ya trató de complejizar la idea de mediación. Evidentemente, también hay que situar ese texto porque está hablando desde la tradición europea, a la cual el conflicto no le conviene, o no tienen esta relación conflictiva de un país postcolonial como nosotros. Le faltó pues decirnos si cómo evaluamos, bajo qué criterios. Entonces, por ahí hay en las referencias, y que luego se las paso, ya, hay una suerte de establecer ciertos criterios, establecer primero constructos de evaluación y luego criterios. Y creo que la tendencia es hacerlo por medio de rejillas. Eh, Ahora sí, ya las rejillas de producción ya son un tanto subjetivas. No me imagino qué tan subjetiva sería la mediación. Eh, Ahora, lo de efectividad de la mediación, ahí yo problematizaría el concepto de efectividad. Eh, pero bueno, más bien lo dejo ahí en la mesa y creo que es para donde va un poco la problematización de la competencia de mediación. Quedan 2 minutos. Sí. Yo tengo una pregunta. Si no se puede contestar en 2 minutos, pues que se quede para reflexión. ¿Qué relación establece entre la mediación y el desarrollo de la competencia para la comunicación intercultural? Ah, mejor nos metemos a tu curso. Este, no nos contestó muy rápido. Creo que hay que partir de también toda relación o todo acto comunicativo es un acto cultural y en ese sentido es un acto conflictivo. Entonces creo que también esta idea ya está muy trasnochada, pero aún sigue estando en la sala de clases de el ideal del país donde se habla la lengua. Habría que desmontarla. Esta canción, si ustedes la buscan, de Stromae, que es un artefacto cultural que permite una comunicación intercultural, cuando uno le rasca el genocidio ruandés y toda la implicación que tuvo Europa en ese conflicto, explota, porque lo que hace Stromae es usar el francés como para hacer esa denuncia. Entonces creo que esta idea de interculturalidad también implica la riqueza del conflicto y de la negociación. Yo lo llevaré por ahí. Gracias, muchas gracias, A muchas ustedes por escuchar. felicidades por la Gracias. ponencia.